¿Quién falta por entrar? Ah, ¿Camilo? Ah, no. Sí, Camilo. Hola, por favor, entra con el mismo enlace. Ya está entrando. ¿Aló? Hola. Hola, hola. Entonces, respondiendo las preguntas de Martín. Listo, entonces, claro, entonces en una obra uno tiene la oportunidad de tener elementos que puede controlar. Yo puedo controlar la mano de obra, puedo poner más personas o menos personas, pero hay cosas que yo no puedo controlar, la lluvia, ¿cierto? A veces hay cosas que son, a veces los terrenos fallan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hicimos la visita inicial, nosotros vimos el terreno. Entonces, al mirar el terreno, yo me acuerdo que había unas piedras grandes, que son las que hoy en día vemos por fuera, pero no había muchas piedras que estaban abajo que no eran visibles. Entonces, en la visita preliminar, no pudimos detectar de ninguna manera esas piedras grandes, solamente cuando hicimos las perforaciones fue que comenzaron a aparecer las rocas y eran rocas que tenían posiciones particulares. Entonces, había una, por ejemplo, que nos coincidía con un punto de apoyo y la columna donde iba a apoyar el domo quedaba la mitad por fuera y la mitad por dentro de la piedra. Entonces nosotros tuvimos que hacer unos ajustes a esa columna porque la columna hubo unas que se corrieron un poco hacia afuera y se dejaron en terreno firme, hubo otras que tuvieron que montarse completamente sobre la piedra. Entonces, realmente lo que tú dices, Martín, es totalmente válido, que es correr la pata del domo, el apoyo del domo, para que quedara sobre la roca. Entonces, ¿eso qué hizo? Claro, que unas columnas quedaran un poco más adentro, otras más afuera, ¿sí? Y tuviéramos que colocar unas platinas, según también la recomendación de Vincent, que vino y estuvo mirando eso, entonces nos dijo, mire, coloquen estas platinas para tener una mayor garantía y mayor tranquilidad en los puntos de apoyo y que tengamos en ese, pues, en ese orden el derecho a las cosas. ¿No? Andrea Entonces, Gómez. Camilo, qué pena. Espérate porque está resolviendo preguntas mías y yo tengo que aclararle ahí en ese momento a Camilo que yo estuve cuando esas zapatas se estaban fundiendo y te voy a decir con toda sinceridad, lo que tú me estás diciendo es falso, porque yo vi cuando se fundió una zapata, que si no estoy mal es la número 9, que se fundió 20% en roca y 80% en tierra. Y vuelvo y repito lo que dije al comienzo. El domo se debe no, el domo no se debe, perdón, el domo se debe ajustar al terreno, no el terreno al domo, ¿sí? Entonces, cuando tú ya tenías puestas las zapatas, debiste haber pensado cómo ibas a hacer ese anillo. Y ese anillo quedó mal hecho con respecto a las zapatas que habías hecho. Y la excusa tuya es que hay unas rocas y que se movieron las zapatas por el punto de donde estaban las rocas. Eso no es cierto, porque yo estaba en ese momento en la construcción de esas zapatas y hay unas que quedaron 20% en roca, 80% en tierra. ok, para responder tu pregunta con respecto a eso específicamente, hubo una que creo que es la que tú estás mencionando también. A esa le hicimos un anclaje lateral en la roca. O sea, tuvimos que hacerle como una compensación porque no la podíamos desviar. O sea, cuando uno está haciendo unas zapatas, uno tiene un margen
para poder ajustarla un poquito hacia un lado o un poquito hacia el otro, ¿cierto? O sea, sin afectar sensiblemente la estructura. O sea, lo que hicimos en esa, porque las rocas eran demasiado grandes. Entonces tenemos que buscar la forma más adecuada para hacer el anclaje. Además, lo hicimos, o sea, haciendo las mismas indicaciones que nos dio William, que era, ¿te acuerdas? Que teníamos que enterrar los hierros 20 centímetros mínimo, se enterraron 25, se puso anclaje epóxico, o sea, se hizo todo el trabajo siguiendo las normas de construcción para eso y cumplir toda la normatividad. Entonces, efectivamente, lo que estamos haciendo es ajustando el domo al terreno. Yo el terreno no lo estoy ajustando, sino lo que ajusto es el domo al terreno, que es lo correcto. ¿De acuerdo? Claro, Camilo, y yo entiendo lo que tú estás diciendo si esto fuera una estructura como las casas de Villamaya, pero con la liviandad que tiene ese domo, esa excusa que tú estás diciendo no tiene sentido. Bueno, yo con me voy a todo tomar el respeto, atrevimiento, perdón, de que no le dediquemos más tiempo a esta discusión. Creo que no vamos a llegar a un acuerdo porque lo que tenemos que resolver es qué vamos a hacer de aquí en adelante y cómo vamos a resolver ese descuadre del dinero. Entonces, me Claro, gustaría que pudiéramos enfocarnos más porque yo de verdad tengo que irme en 25 minutos. claro, André, yo estoy de acuerdo, pero sí es importante decir porque, a ver, hubo un comité que arrancó la obra, que acompañó la obra, que estuvo allí presente, y perdón, me salto a Andrea Gómez, que primero alzó la mano, pero es para redondear un poco, y que los otros fideicomitentes, tanto los que están en la reunión como los que van a escuchar la grabación, entiendan un poquito el contexto, y esto nos va a llevar a esa negociación, porque esos 12 millones, si algo tenemos claro es que hay que negociarlos porque no fue error nuestro, y hay cosas que sí fueron errores tácitos del constructor. Como por ejemplo, ahí hay unos bultos de cemento que seguro, ahí hay un material que seguro están de más, que creo que varios de los que bajaron al domo se dieron cuenta que tocó demoler dos de las zapatas porque habían quedado mal hechas por el material y en la ubicación que no era. Entonces, todos esos materiales, obviamente nosotros no lo podemos asumir. Ya seguro Andrea Gómez, seguro Juan Betancur, Aníbal, han tenido la experiencia, hemos tenido la experiencia con la construcción de la vía, que también se cometieron errores, que también faltó material, que también llovió muchísimo, pero todo eso le tocó asumirlo al constructor, ¿sí? Y quiero que nos enfoquemos en que esto es un negocio, ¿sí? Esto es un contrato entre dos personas y que debemos, no solamente por la premura de cerrar el domo, pues acelerarnos, sino también mirar con cabeza fría qué fue lo que pasó y que nosotros en ningún momento le dijimos, Camilo, arranca y ahí vamos mirando cómo solucionamos la plata, ¿no? Sino que en muchas reuniones se le resaltó, y en esto Andrea hizo muchísima mella porque le dijo, Camilo, tenemos esta plata, no te puedes pasar de ahí porque tenemos solo esta plata. Y las reuniones eran todos los martes. Entonces no podemos decir que es que nos reunimos solamente 2 veces durante todo el proceso, sino que realmente fue todos los martes revisando las especificaciones de cómo iba la obra y qué hacía falta. Y esto se habló hace menos de 8 días de que hay un descuadre de 12 millones. Entonces, quiero que todos tengan claro que no fue falta de diligencia a la hora de Andrea Vergara, Martín Vélez y Ángela Camargo, que estaban presentes y estaban allí aportando y sosteniendo el proyecto, ¿sí? Entonces, por eso precisamente estamos en esta reunión, para hacer esa aclaración y que todos sepan el panorama general. No solamente, bueno chicos, faltan 12 millones, sino que aquí hubo
muchas falencias y hay que aclararlas y tiene que salir a la luz y que todos tengan eso pues muy, muy en claro. Ahora sí, qué pena, Andrea Gómez, te doy la palabra. Gracias, Ángela. Pues es que digamos que hay una mezcla ahí de dos cosas que son importantes, tanto la parte técnica como la parte financiera, ¿no? Entonces, digamos que si hubo, pues Camilo nos está explicando que pues los cambios que tuvo que hacer en el diseño inicial que se presentó y con el que se firmó un contrato, pues por lo que se encontró, ¿no? O sea, digamos que hay cambios en el terreno, o cambios, bueno, en todo lo que haya en lo que varió, pero mi pregunta más importante es el tema pues, de las condiciones técnicas y el cumplimiento técnico de la obra y su resistencia, ¿no? Pienso que el tema, o sea, igual la obra tiene que terminarse y tiene que seguir avanzando. El sobrecosto, digamos que pues se está explicando de una u otra forma y eso lo tenemos que entrar a analizar en las dos partes, tanto el constructor como los contribuyentes, pues qué se va a hacer con ese sobrecosto, cómo se va a trabajar. Pero a mí lo más importante es eso, que las especificaciones técnicas sí cumplan con la norma y qué resistencia nos da y qué garantía se da sobre el trabajo que se está haciendo, porque realmente pues ya se tiene que terminar, o sea, lo tenemos que acabar. Eso me gustaría, Camilo, pues que eso quede como en, si eso tiene alguna garantía, cómo son las especificaciones técnicas en su resistencia al trabajo. ¿Aló? ¿Aló? Aló, corre, Em, aló. Ya, y la segunda pregunta que tengo es, en el diseño inicial se habían hecho, creo que según entendí, o le entendí a Ángela, el domo va a tener un deck externo, que creo que eso es la segunda fase. Quisiera saber si las puertas, todo eso va a quedar, o sea, eso va a quedar ahí en el domo inicial, o sea, los accesos, los diferentes accesos, porque estoy viendo que nada más va a haber una escalera de acceso principal, pero no sé si alrededor de él van a quedar las puertas que van a conducir al deck que va a que va a quedar, pues que se va a hacer, creo que después. No me queda muy claro eso, o simplemente hay que volverlo a adecuar en el momento que se quiera hacer una segunda etapa del proyecto. Esas son las dos preguntas. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas tus observaciones. Mira, con respecto a la primera observación de la parte de garantía, yo estoy dando una garantía de 3 años, digamos, fue lo que hablamos inicialmente, ¿cierto? Con respecto a eso, no hay ningún problema. De hecho, nosotros tuvimos la visita de Vincent, gracias a la colaboración de Martín y Ángela, que ellos, digamos, solicitaron que se hiciera esa visita y además, pues que yo la pagara, ¿no? Directamente. O sea, eso finalmente se hizo así. A la fecha te cuento de la visita, no tenemos un documento donde él finalmente quedó de pasar con el tema de la parte estructural y con el tema de las recomendaciones. Él nos dejó un par de recomendaciones verbales con respecto a eso y fue la colocación de unas platinas para poder compensar estos cambios que se hicieron, estos ajustes que se hicieron en la parte de las columnas, ¿sí? De su posición original a una posición desviada un poquito. Entonces, él dijo que colocáramos unas platinas y así lo hicimos. O sea, perdón, las platinas no se han puesto, pero digamos ya las tengo yo diseñadas. Estoy pendiente que el proveedor me las entregue para instalarlas, ¿vale? Entonces, digamos que en ese orden tenemos tranquilidad. En el otro, con respecto a ese mismo punto, te cuento que el domo es una estructura muy liviana. Es una estructura que en total pesa 3,5 toneladas, o sea, cosa que está demasiado, demasiado liviano comparado, por ejemplo, con el peso de las casas. O sea, el domo es una estructura muy fácil. Cuando el domo tiene todo su sistema armado, él funciona para que tú te lo imagines como si fuera una totuma. O sea, es una estructura completamente solidaria y es estructuralmente se puede apoyar hasta en 5 puntos únicamente. En este momento nosotros lo dejamos con 13 puntos de apoyo.
Entonces, lo que tenemos es digamos, un sobredimensionamiento en cantidad de puntos de apoyo, lo cual, o sea, nos da una tranquilidad, tanto a ustedes como para mí, porque digamos, en la parte de abajo, todo eso que se montó, las zapatas y toda esa parte estructural de abajo, es suficientemente robusta para el peso del domo, ¿vale? Eso con Y respecto... para complementar ahí, Andrea Gómez, Camilo tiene la responsabilidad de hacer una ficha técnica al final de su reporte de construcción con respecto a los pesos que se distribuyen en cada una de las zapatas, y también Vincent envía un documento firmado al final de la obra con las tablas que él tiene de la estructura, de pesos de estructuras, y cómo se acopla, digamos, a lo que tiene en este momento el domo. Ok, gracias, Martín. Sí, entonces en ese orden, digamos que tenemos garantía en ese orden. Perdóname, se me olvidó tu segunda pregunta. ¿Me la puedes recordar? Sí, lo de la segunda etapa, que lo que estoy viendo en los cambios en el diseño es que se está haciendo una escalera de acceso, y en los diseños iniciales, pues los dibujos que vimos, había un deck externo que supuestamente se podía ampliar el domo, porque básicamente el domo es para eventos. Entonces digamos que pues, se tenía en cuenta que pues se sale y se queda como en un deck exterior, y había puertas de acceso, diferentes puertas de acceso, creo que eso estaba en la parte inicial. ¿Esas puertas de acceso van a quedar hechas para la segunda etapa o simplemente va a quedar una entrada principal y el resto cerrado? Perfecto, perfecto. Bueno, en este momento, digamos que mira que el domo es una estructura hecha por paneles, o sea, son paneles triangulares. En la parte del domo son paneles triangulares. No sé si me permites, Andrea, si me permites compartir, si me permites compartir Te una estoy imagen acá. permitiendo, pero quisiera darle una respuesta rápida a Andrea mientras tú traes la presentación. Ya puedes presentar, de hecho. Y es que en Ok. efecto el deck se tiene planes de hacerlo. Ahorita no hay dinero para el deck porque lo queremos hacer con una madera una madera plástica súper linda y súper fina. Que va a costar entre 10 y 12 millones de pesos, según las últimas cotizaciones. Pero para responder rápido a tu pregunta, claro, las puertas de acceso van a quedar ahí para que cuando se haga el deck, den al deck. Bueno, ponle cuidado. Entonces, para resolver tu pregunta, nosotros teníamos, hay un doble acceso en esta zona. Ahí están viendo todos el diseño, sí. Sí. Ok, entonces tenemos una puerta que se ha colocado donde está ahí frente a una mini plataforma. La idea es que al lado derecho vaya una segunda puerta, y la ventaja es que como el domo es hecho por paneles, entonces se puede desmontar muy fácilmente porque toda la estructura va atornillada. Entonces, cuando se vayan a abrir esas puertas, cuando se haga el deck completo, perfectamente se puede desatornillar la estructura y se coloca la instalación de la puerta. Hay dos puertas en este momento que irían juntas en esta posición que tú estás viendo en este momento, y hay otra puerta que también queda programada para poderlo hacer, y es esta que va en este lado, o sea, donde estamos observando en este momento. Entonces, esto nos va a dar una vista sobre el valle específicamente. Entonces, aquí se dejó a modo de ventana, digamos, para que sea muy fácil abrirla en el momento y no tener que manipular teja ni manipular nada. Entonces, tu pregunta es muy buena. No sé si con eso te dejo pues aclarada la inquietud. Sí, gracias, Camilo. Juan Perfecto. Betancourt tenía la mano arriba. Juan. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Vale, bueno, mira, yo creo que reconocer que es muy importante pues la iniciativa de Andrea y el trabajo de Martín y Ángela, y por supuesto también pues el trabajo de Camilo. O sea, el hecho de que Andrea haya llevado este proyecto a la villa, pues
es muy importante y nos va a permitir tener un espacio que no teníamos y que seguramente nos va a transformar mucho. Sin embargo, yo creo que una reunión como esta la debimos haber tenido hace 2 meses, donde hubiéramos sabido las decisiones que se tomaron, el costo que eso implicaba, la necesidad de esos cambios, porque eran necesarios. Yo creo que eso no está en la discusión. Se encontraron unas nuevas situaciones en el terreno y bueno, lo más importante de esto no era que hubieran situaciones nuevas o que esto nos implicara unos cambios presupuestales. Lo más importante es que no lo supimos hace 2 meses cuando podíamos haber dialogado de esto de manera más, con menos premura, porque pues el domo hay que terminarlo y hay que terminarlo muy pronto para también que se pueda realizar el evento. Así que, digamos, teniendo en cuenta el contexto que hemos escuchado acá, que tiene unos efectos en el presupuesto, tendríamos que reconocer que aquí hubieron unas cosas que no se hicieron. Por ejemplo, haber notificado y haber llamado a una reunión como esta en ese momento. Lo cual implica que vamos a tener que pues terminar buscando los 12 millones de pesos, pero yo creo que esos 12 millones de pesos tendríamos que mirar en función también de las responsabilidades que tenemos las partes en esto. Digo partes porque pues una parte somos la villa, representada por mí en la firma de un contrato, y Camilo y su empresa. Así que yo creo que cada parte tiene que reconocer que hay unas falencias que tenemos que poner en el contexto y que tienen unos efectos presupuestales para que podamos ponernos en función de un acuerdo para finalizar este contrato. Incluso tenemos que hacer un adendo al contrato que ya se hizo. Ustedes saben que firmamos un acuerdo muy básico, un contrato muy básico basado en la confianza y basado en la posibilidad de llegar a acuerdos. Así que lo que yo pensaría es que nos pusiéramos de acuerdo basado en ese contexto que hemos escuchado y en el reconocimiento de las responsabilidades que tenemos las partes en cómo vamos a suplir esos 12 millones de pesos y hacerle un adendo al contrato. Gracias. Yo tengo una propuesta a lo que dice Juan, para ir avanzando e ir finiquitando la reunión y pues que se pueda terminar el domo. Me parece que pues ya se puede contar con esos 2.500.000 que Aníbal generosamente colocó. Yo siento que hay varias cosas que se pueden ahí revisar del presupuesto y que podríamos asumir esta circunstancia 50-50, es decir, que el constructor también asuma parte del error, porque se dijo hasta ahora, por lo de las zapatas derrumbadas, por el error de cálculo. Todas esas cosas uno debe asumirlas a la hora de hacer una obra y no calcularlas bien. Entonces siento yo que debería ser 50-50, asumirlo, y vuelvo y lo repito, por la premura del evento, para poderlo finiquitar, para poderlo hacer ya. Y en ese orden de ideas, proponer que a cada uno de los inversionistas se les devuelva solo 2 millones de pesos, que de esos 500.000 pesos estamos hablando que son por 10 aportantes, son 5 millones de pesos, más los 2.500.000 que acaba de decir Aníbal que los dona, que los coloca, son 7.500.000. Y yo creo que ese dinero, con ese dinero ya se podría pues colocar un poco más del 50% de lo que hace falta, porque son 12.900.000 para ser exactos, del descuadre ahí de esas cuentas. Entonces son 7.500.000 que nosotros asumiríamos como comunidad. No me acuerdo. Bueno, también entendiendo que de lo que dice Camilo de su trabajo extra, pues no es trabajo extra porque pues se corrió el contrato y no fue pues culpa de nosotros ni de nadie, pues, pero son cosas que hay que
tener previstas y no, pues no se habló en esos tiempos. Entonces siento que podríamos manejarlo así, no sé ustedes qué opinan. Obviamente esos 500.000 pesos de cada uno de los comitentes que dijimos que, pues que estoy colocando como en propuesta, que no se le devolverían en enero, tener en cuenta que esto de los alquileres y demás del espacio del domo, pues igual es lo primero que debe retornársele a los inversionistas. Creo que eso es muy importante para, pues, para seguir construyendo juntos, porque si no no, pues se desanima la energía de seguir invirtiendo en la villa, porque se dice una cosa y luego sale que no se va a devolver. Entonces siento yo que podría ser esos 500.000 pesos de cada uno y ya luego con los arriendos se pueda devolver. Eso es como la propuesta que tengo así en frío. Bueno, ¿puedo opinar? Sí, claro. Ok. Los ingresos de la parte mía, que aparecen como 5.900.000. O sea, me parece que trabajar durante 3 meses para no tener ningún ingreso no me parece razonable, ¿sí? O sea, casi que se iría completamente en la compensación y no sería proporcional, ¿cierto? Desde ningún punto de vista. Más cuando el tema está específicamente en materiales, ¿cierto? Y no está en un evento de negligencia técnica específica. Entonces, yo tengo una propuesta a ese tema, porque yo soy consciente que yo debía haber citado esa reunión en ese momento. Eh, Hubo un tema importante y es que la premura de la obra era hágale a toda velocidad porque tenemos el tiempo de entrega encima. Entonces, en ese orden de ideas, yo es claro que estoy dispuesto a aceptar algo de que, mucho, que me afecte el bolsillo, pero no en el 100% de mi ingreso, porque la verdad no tendría ningún sentido todo el trabajo que estoy haciendo y todo lo que se está desarrollando para que quede en cero, ¿sí? Me parece razonable que de los 8,5 millones que aparecen en el cuadro, sea 1,5 millones, ¿sí? Ese 1,5 millones es un porcentaje muy grande de mi ingreso, o sea, de mi trabajo por los 3 meses, ¿sí? Entonces, es la contrapropuesta o la propuesta que tengo yo de mi parte, pues porque a mí me afecta sustancialmente en el desarrollo. Entonces, dejo esa inquietud desde mi parte para poder apoyarlos, ¿no? Porque yo siento que así debe ser también. O sea, a mí me debe doler y ese es el derecho, para que ustedes también tengan tranquilidad. Martín. Bueno, pues yo creo que Camilo ya dio su opción y no sé si alguien más tenga una pregunta para él, si no, pues sería como apropiado que él se retirara de la reunión. Listo. Ok, listo. Gracias, Entonces, Camilo. ok, muchísimas gracias a todos y bueno, cualquier inquietud estoy pendiente. Claro que sí, gracias. Gracias. Gracias Ok, pues, por el informe. Yo también tengo una opinión y la voy a exponer brevemente porque yo me voy a tener que ir. Este proyecto va a valorizar la propiedad de Villamaya, yo creo que considerablemente. Creo que una inversión de 5 millones para un domo de 90 millones no es un pedir muy alto. Pienso que sería absolutamente inmoral traer a una persona a trabajar 3 meses para la villa y luego que esa persona se quede sin honorarios, sea Camilo o sea quien sea. Yo pues he actuado desde una generosidad absoluta
en este proyecto, considerando que puse mi casa para hospedar a la gente, que puse la comida, que he puesto 44 millones de pesos y voy a poner más, contando con los senderos, 47 millones de pesos. Para darles un ejemplo de lo que la gente cree que esto ha valorizado el proyecto, Carlos Caviedes había ofrecido su casa, me había ofrecido su casa al comienzo del año pasado en 430 millones y ahora a un amigo que yo llevé para que se la comprara se la está ofreciendo en 460 millones. Entonces, aquí claramente todos vamos a ganar en bienestar, vamos a ganar en poder hacer eventos que no se podían hacer y además vamos a ganar en valorización. Mi propuesta y mi pedir era que en reconocimiento a todo lo que se ha hecho hasta ahora, yo les pudiera devolver 1.250.000 pesos en lugar de 2 millones. Es decir, devolverles el 50% de lo que yo les prometí que les debía y que no voy a poder cumplir. No lo voy a poder cumplir. Entonces, hay dos alternativas que para mí son clarísimas. O sea, una es ya parar la obra y no reconocerle los horarios a Camilo, o poder obtener ese 1.250.000 de cada uno, o sea, no los 500 que dice Ángela, sino 1.250.000, que eso en realidad sería multiplicado por 8, si miramos la tabla que yo les compartí antes, porque Aníbal ya se comprometió con los 2.500.000 completos. Yo también me comprometí con los 2.500.000 completos. Entonces mi pedir es que tanto Juan como Andrea, como Marta, como Diego, como Martín y Ángela, no me pidan el 1.250.000, perdón, los 2.500.000, sino 1.250.000. Así se termina la obra, se le pagan los honorarios justos a Camilo. Él ya dice que por el error que cometió rebaja 1,5 millones. A mí eso me parece justo. Y se puede, es decir, además asumiendo que en todas las obras ocurren estas cosas, ¿no? Esto no es particular de esta obra. Entonces, esa era mi propuesta. A mí me parece una propuesta más que justa, porque la verdad es que en trabajo, en dinero, en energía, en iniciativa, en todo, yo he puesto al 1.000%. Entonces, pedirles que me den el 1.250.000 extra no me parece un gran pedir, me parece apenas lo justo. Y como les repito, me parece absolutamente inmoral dejar a Camilo, que ha trabajado día y noche por 3 meses, algunos sábados, algunos domingos, sin sus honorarios. Y no tengo nada más que decir. Bueno, pues yo sí tengo mucho que decir ahora que salió Camilo y es en veras también de llegar a una solución, es en veras de poder terminar también este tema del domo para poder hacer el evento que se viene, ¿sí? Porque sin evento, mejor dicho, no tenemos nada de lo que estás diciendo que pones tú, Andrea. Ya lo he Entonces, puesto, no es que no tengamos, es que yo la plata que he ido recibiendo ya la he ido poniendo. a lo que voy es que si tú en este momento estás de afán, o sea, sería mejor que hiciéramos otra reunión solamente para poder definir cómo va a ser la negociación, porque pues sí hay temas para hablar, ¿no? Es como lo que propongo. Bueno, entonces yo les agradezco que si terminamos la reunión, porque a mí la verdad me está esperando un Uber abajo y quisiera... Disculpa, yo no entendí muy bien la propuesta de Camilo. ¿Me la pueden explicar? ¿Cuál es la propuesta que hace Camilo? A él le propuesta de debemos Camilo. 8.500.000 en honorarios.
Él dice, yo tomo un golpe de 1.500.000, solo páguenme 7 millones. Pero Andrea, a él no se le deben 8. Lo que pasa es que él está recargando unos días extra que ha estado trabajando, o sea, además que es Perdóname, de... Ángela, No, déjame es que no terminar, entiendes. Andrea. No, es que te voy a explicar. Déjame El terminar, único motivo, pero déjame perdón, es que terminar. estás haciendo una Pero es aseveración que estoy falsa. hablando, déjame hablar. Mira, nosotros, o yo personalmente no estoy colocando en tela de juicio de que tú hayas sido muy generosa, de que eres muy generosa y que le hayas metido la ficha. O sea, como que eso no tiene nada que ver con la negociación con Camilo. ¿Por qué? Porque o sea, él dijo el 15 y se alargó al 30. Sí, no pasa nada y le hacemos y seguimos, pero tenemos que partir de lo que se le debe a él, son los 5 millones y pico, porque el resto, o sea, él no nos puede cobrar por lo que se demoró más la obra, pienso yo, es mi opinión, y por eso seguro Martín también está diciendo, pues hay que negociar claramente lo estipulado, y es, bueno, listo, si se le va a pagar a Camilo, pues partamos de los 5 millones, ¿sí? Y él muy, pues consciente está diciendo, sí, acepto que se cometieron errores, y no se debe pagar pues toda la plata porque sí cometí errores. Y como dices, es cierto, en toda obra se cometen, ¿sí? Eh, y eso es clarísimo, ¿sí? O como que no estamos entrando aquí al juzgamiento moral, sino estamos haciendo es un contrato, revisando cómo lo vamos a solventar y protegiendo las partes, ¿sí? Como saber claramente que nosotros estamos en la posición que debemos de ser lo más neutrales posible, y el constructor está asumiendo sus errores. Bueno, listo, esos errores son claros, partamos de esos 5 millones, porque no podemos entonces partir de los 8 por un aumento de tiempo que ha sido también parte de esos errores. Entonces, no lo veo lógico. También para ahí complementar lo de Ángela, con lo que dices Andrea Vergara, de que por favor ustedes solamente cóbrenme 1.250.000 de los 2.500.000. Tú no tienes por qué hacerte responsable de esta devolución del dinero. O sea, tú estás ayudando a que este domo se construya y gracias a este evento se construyó y se está haciendo. Pero esa responsabilidad lo tenemos todos los inversionistas que estamos en esta reunión y los que están representando a los que no están. Eso lo tenemos que resolver entre todos. Por eso digo que dejemos esto para otra reunión y entre todos decidimos qué hacer, porque si hay en este momento afanes de irse, pues no podemos hablar claro. Vale, vale, ok, listo, entiendo. Queda menos de un minuto y se va a acabar esto, entonces creo que dejamos aquí y convocamos a otra reunión en otro momento. Lo único es que ¿alguno va a estar este fin de semana en la villa? yo voy a Sería estar, chévere Sí, encontrarnos. nosotros. Pero tú vas a estar, Andrea, o yo voy a alguno de estar los en que está en Villa la de reunión. Leyva por ahí hasta el 2 de enero. Bueno, pues sería chévere encontrarnos personalmente y como mirar todas esas cosas, ¿no? Pues Pues si digo yo. hacen una Sí. reunión personal, yo me uno por Zoom. Envíala